En el corazón de una serena ciudad de provincias, enclavada entre extensos campos y bosques susurrantes, se refugió una anciana llamada Anna. Su pasado, ensombrecido por historias de mezquindad e insolencia, parecía cernirse sobre ella como un espectro no deseado. Los aldeanos de su hogar anterior la habían expulsado, incapaces de tolerar más su comportamiento. Sin embargo, aquí, en este nuevo entorno, ella era una extraña y su pizarra estaba limpia, aunque solo fuera momentáneamente. La casa de Anna, una estructura pintoresca y desgastada en las afueras de la ciudad, daba a la vasta extensión del campo. Fue aquí, en la soledad de la naturaleza, donde buscó un nuevo comienzo, lejos de las miradas acusadoras y las condenas susurradas de sus antiguos vecinos. A pesar de su historia, la vida en esta ciudad comenzó tranquilamente para Anna. La gente del pueblo, desconfiada de los recién llegados, pero sujeta a sus propios códigos de hospitalidad, la observaba desde la distancia. Notaron sus idas y venidas, la forma en que cuidaba su pequeño jardín con una intensidad que parecía llenar el silencio a su alrededor. Sus interacciones eran mínimas, su presencia discreta, una figura fantasma que se movía al margen de su vida diaria. Una mañana, cuando el pueblo despertaba con los tonos dorados del amanecer, empezó a circular un rumor. Se decía que Anna, la anciana que había vivido en las sombras, había perdido la vista hacía muchos años debido a una misteriosa enfermedad. Esta dolencia, junto con sus transgresiones pasadas, pintó el cuadro de una vida marcada por las dificultades y el arrepentimiento. Los meses se convirtieron en años, y la existencia de Anna en la ciudad se convirtió en una parte tan importante del paisaje como los árboles centenarios que se alineaban en las calles. Entonces un día sucedió algo milagroso. Después de décadas de oscuridad, la vista de Anna comenzó a recuperarse. Comenzó como simples sombras y destellos de luz, pero pronto colores y formas comenzaron a surgir del vacío. Lo primero que vio Anna fue la luz de la mañana que entraba por su ventana, proyectando un brillo cálido y dorado por toda la habitación. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el mundo del que había sido aislado lentamente se le revelaba una vez más. «Es un milagro», susurró para sí misma. Las palabras eran una mezcla de incredulidad y alegría. Un milagro, en verdad. Cuando su visión se aclaró, Anna se aventuró a salir y sus ojos absorbieron las vistas que había anhelado. Los verdes vibrantes de los árboles, el azul brillante del cielo, los rostros de las personas que había oído pero nunca había visto. Su vecino, José, fue el primero en notar sus tímidos pasos hacia el mundo. José, un hombre amable, conocido por su compasión, se acercó a ella con una sonrisa amable. «Señora Anna, ¿es verdad? ¿Puede ver?», preguntó, su voz mezclada con preocupación y asombro. Anna se volvió hacia él, y sus ojos se encontraron con los de él por primera vez. «Sí, José. Después de tantos años, puedo ver de nuevo», respondió ella. Su voz era un suave murmullo de gratitud. La noticia de que Anna había recuperado la vista se expandió por la ciudad como la pólvora. Personas a las que solo había conocido de voz vinieron a verla, con sus rostros marcados por la curiosidad y el asombro. Sin embargo, Anna no vio solo la belleza del mundo. También vio la cautela en los ojos de sus vecinos. Los restos de su pasado aún proyectaban una larga sombra. Pero esta vez, Anna estaba decidida a mirar más allá de las sombras y aprovechar la segunda oportunidad que se le había brindado. Con el paso de los días, Anna y José entablaron una amistad improbable. Él la ayudó a navegar por este nuevo mundo y su amabilidad fue un faro en su vida una vez oscura. A través de sus ojos, ella comenzó a ver no solo la belleza física que la rodeaba, sino también la belleza de la conexión humana, del perdón y de empezar de nuevo. «José, me has mostrado mucho», le dijo Anna un día mientras estaban sentados mirando la puesta de sol, cuyos colores pintaban el cielo en tonos naranja y rosa. «Me has ayudado a ver no solo con mis ojos, sino también con mi corazón». José sonriente, una sonrisa cálida y genuina que hablaba de aceptación y comprensión. «Anna, todos tenemos nuestro pasado, nuestros errores, pero nunca es demasiado tarde para cambiar.
para ver el mundo y a nosotros mismos bajo una nueva luz. Y así, la historia de Ana, alguna vez definida por la oscuridad, adquirió nuevos matices, iluminada por el don inesperado de la vista y el redescubrimiento de la esperanza. En esta pequeña ciudad de provincia se encontró no solo un lugar para residir, sino un lugar para vivir verdaderamente, rodeado de la belleza del mundo y la calidez de la bondad humana. A medida que la vida se desarrollaba en sus caminos misteriosos, el viejo dicho de que uno debe pagar por sus pecados pareció arrojar su sombra sobre la nueva paz de Ana. Todo empezó con pequeños contratiempos, casi sin consecuencias. Un plato se le escapó de las manos, como empujado por una fuerza invisible, y se hizo añicos en el suelo de la cocina en 1000 pedazos. Su ropa, colgada con cuidado para secarse bajo el benévolo sol, inexplicablemente acabaría en el barro, manchada y estropeada. Estas molestias menores, aunque inicialmente descartadas como errores torpes de reajustarse a un mundo ahora visible, pronto se transformaron en una cadena implacable de mala suerte. El jardín que había cuidado con tanto amor y paciencia, de repente se vio asediado por plagas, y sus plantas, que alguna vez fueron prósperas, se marchitaron y murieron a pesar de sus mejores esfuerzos. Una ventana de su casa, que había resistido décadas de tormentas, se abrió una tarde serena, dejando entrar una corriente de aire frío que ninguna reparación parecía poder impedir. Los susurros comenzaron a agitarse entre la gente del pueblo, y su calidez inicial hacia Ana se enfrió hasta convertirse en una distancia cautelosa. «Es un castigo», murmuraron entre ellos, sugiriendo que estas desgracias eran un castigo por los pecados de su pasado. Incluso aquellos que habían mostrado amabilidad comenzaron a cuestionar sus acciones, preguntándose si su presencia traería mala suerte a su tranquilo pueblo. Pese a ello, José permaneció a su lado. «Estas cosas pasan», decía, tratando de tranquilizarla encogiéndose de hombros, dando a entender que esas cosas pasan, que la vida está llena de altibajos. Pero ni siquiera su firme apoyo pudo cegarla ante el creciente aislamiento que sentía de la comunidad. Una tarde, mientras Ana estaba sentada en su porche, reflexionando sobre su racha de desgracia, un gato pequeño y desaliñado entró en su jardín. Su pelaje estaba enmarañado y se movía con la vacilación de una criatura acostumbrada al rechazo. Sin embargo, en sus ojos había un destello de esperanza, una silenciosa súplica de bondad en un mundo que le había mostrado poco. Conmovida por la situación del gato, Ana extendió una mano y, para su sorpresa, la criatura se acercó aceptando los restos de comida que le ofrecía. Durante los días siguientes, el gato se convirtió en un compañero constante, y su presencia fue un pequeño rayo de alegría en sus días, por lo demás problemáticos. Fue durante esos momentos de tranquilidad con la gata, ahora llamada Luz, que Ana comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de sus desgracias. Se dio cuenta de que, si bien los reveses externos eran desafiantes, la verdadera lucha era interna. Sus acciones pasadas, una vez ocultas detrás del velo de la ceguera, ahora quedaron al descubierto ante su visión restaurada, exigiendo reconocimiento y expiación. Decidida a romper el ciclo de la desgracia, Ana decidió actuar. Comenzó con pequeños gestos, reparando el cristal de la ventana con más cuidado, cuidando su jardín para que recuperara la salud e incluso aventurándose a ayudar a sus vecinos con sus tareas domésticas. Sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo al principio, pero gradualmente, a medida que transcurrieron los días sin incidentes, la gente del pueblo comenzó a notar el cambio. «Quizás ella realmente sea diferente», susurraron, viendo cómo Ana, una vez rechazada por su mezquindad pasada, ahora trabajaba incansablemente no solo para enmendar su propia vida, sino también para contribuir positivamente a la comunidad. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad, José encontró a Ana en su jardín, con Luz ronroneando contenta a sus pies. «Nos has demostrado todo lo que el cambio es posible, Ana», dijo José con la voz llena de admiración. «Tus acciones hablan más que cualquier desgracia». Ana sonrió, mirando el jardín que había revivido, la casa que había reparado y la comunidad de la que poco a poco estaba volviendo a formar parte. «Todos tenemos el poder de redefinir nuestros caminos», respondió,
su mirada se encontró con la de José. Nunca es demasiado tarde para convertir la desgracia en un nuevo comienzo. Y así continuó la historia de Ana, un testimonio del poder de la redención y la fuerza del espíritu humano. A lo largo de su viaje no solo recuperó la vista, sino que encontró una visión más profunda, una que vio más allá de la superficie de las cosas, hasta el corazón de lo que significa ver y ser vista verdaderamente. A medida que las estaciones cambiaban, trayendo consigo los vibrantes tonos del otoño, el tapiz de la vida de Ana en la pequeña ciudad de Provincias comenzó a desmoronarse de maneras inesperadas. Los pequeños inconvenientes y desgracias que habían plagado sus días, que alguna vez fueron vistos como meras ondas en la superficie de su nueva existencia, se convirtieron en olas de confusión. Más alarmante, sin embargo, fue una oscuridad progresiva que comenzó a nublar su visión. El mundo a su alrededor se oscureció como si el crepúsculo cayera perpetuamente más temprano con cada día que pasaba. La claridad de visión, que había sido su don milagroso después de años de oscuridad, ahora la estaba traicionando. Con cada mañana que la saludaba, Ana encontraba que los límites de su mundo se deshilachaban. Los detalles se desdibujaban en formas y colores confusos. La nitidez del horizonte, los intrincados diseños de las hojas de los árboles, las expresiones en los rostros de aquellos a quienes había llegado a conocer, aunque aún no entendía del todo comenzó a desvanecerse, tragado por una niebla invasora. El pánico se apoderó del corazón de Ana cuando el miedo de regresar a un mundo de oscuridad se convirtió en una posibilidad tangible. «¿Qué está pasando?», susurraba para sí misma. La pregunta resonaba en la soledad de su hogar, sin respuesta. Sus manos, alguna vez firmes y seguras, temblaron mientras intentaban captar la realidad de su situación. El miedo al aislamiento inminente la envolvía como un sudario frío. En este torbellino de cambios, Ana recurrió a José, su fiel amigo que se había convertido en su ancla en la tormenta. Su rostro, que alguna vez fue un faro de bondad y comprensión, ahora era borroso ante ella. «José, tengo miedo», confesó, con la voz quebrada por el peso de su confesión. «Parece que la luz me abandona otra vez». José, desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos, luchó por encontrar palabras que pudieran ofrecerle consuelo. «Ana, encontraremos una manera de superar esto», afirmó, aunque su voz delataba su propia incertidumbre. Juntos buscaron médicos y curanderos, cualquiera que pudiera ofrecer una solución o una explicación al deterioro de la condición de Ana. Sin embargo, cada visita terminó en decepción. El misterio de su condición seguía sin resolver, un enigma que parecía más allá del alcance de su comprensión. A medida que su vista disminuyó, también disminuyó la independencia de Ana. El jardín que había cuidado con amor se convirtió en un lugar de sombras, y su otrora vibrante santuario ahora era un recordatorio de lo que se estaba escapando. Sus paseos con José por la ciudad, un preciado ritual, se volvieron llenos de ansiedad. Los caminos familiares ahora estaban plagados de obstáculos invisibles. Sin embargo, fue en este descenso a la oscuridad que comenzó una profunda transformación dentro de Ana. Al enfrentarse a la pérdida de la vista por segunda vez, se encontró enfrentando no solo el miedo a la oscuridad, sino también las sombras de su pasado. Se dio cuenta de que ver no era simplemente la capacidad de ver el mundo que la rodeaba, sino percibir verdaderamente la esencia de la vida misma. Comprender la profundidad de las acciones de uno, el impacto de las elecciones y el poder del perdón. Decidida a no dejarse definir por sus circunstancias, Ana buscó nuevas formas de conectarse con el mundo que la rodeaba. Comenzó a confiar más en sus otros sentidos, el sonido del viento susurrando entre los árboles, el aroma de la tierra después de la lluvia, el calor del sol en su piel. Cada sensación se convirtió en un hilo en el tapiz de su existencia, tejiendo una imagen del mundo que era tan rica y compleja como la que sus ojos le habían mostrado una vez. Su relación con la gente del pueblo también empezó a evolucionar. Al ser testigos de su coraje y resistencia frente a la adversidad, los restos de juicios y sospechas del pasado dieron paso al respeto y la admiración. En su vulnerabilidad encontraron fuerza, en su viaje una fuente de inspiración.
«Ana, nos has demostrado que ver no es solo mirar, sino comprender, sentir», le dijo José un día. Sus palabras fueron un testimonio del viaje que habían compartido. A medida que la historia de la vida de Ana se desarrolló en su tercer acto, se convirtió en un testimonio del espíritu perdurable de una mujer que, ante el regreso de la oscuridad, eligió encontrar la luz en lo más profundo de su alma. Su legado en la ciudad no fue el de una mujer que había recuperado y luego perdido la vista, sino el de alguien que realmente había visto y sido visto en todas las formas más importantes. El tejido de la vida de Ana, una vez tejido con los vibrantes hilos de sueños y aspiraciones, comenzó a desmoronarse un desafortunado día de su juventud, marcando el inicio de una profunda y personal odisea a través de la oscuridad. Perder la vista no fue simplemente una dolencia física, era un crisol que ponía a prueba la esencia misma de su espíritu. Lo que alguna vez fue una vida llena de promesas del futuro, de repente se transformó en una lucha interminable contra el sufrimiento. Ana, en la flor de su juventud, estaba llena de planes que se extendían hasta el horizonte. Soñaba con viajar a tierras lejanas, con experimentar las innumerables culturas y paisajes del mundo, con marcar una diferencia en el tapiz de la vida que se extendía ante ella. Cada sueño era una estrella en su cielo, guiando su camino hacia adelante. Sin embargo, cuando su visión se oscureció y las estrellas se apagaron una por una, Ana se encontró envuelta en una noche impenetrable. El mundo tal como lo conocía, con sus colores, rostros y horizontes, se derrumbó en la oscuridad. Su futuro, alguna vez tan brillante y atractivo, ahora parecía un paisaje sombrío, vacío de color y posibilidades. La transición fue discordante. Ana, que había atravesado la vida con confianza y alegría, ahora se encontró tropezando en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. La independencia que tanto apreciaba se convirtió en un recuerdo mientras luchaba con la nueva realidad de su existencia. Las tareas diarias, una vez realizadas con facilidad, se convirtieron en desafíos monumentales. El mundo que la rodeaba, que había invitado a la exploración y la aventura, se convirtió en una fuente de miedo e incertidumbre. Sin embargo, fue en este punto más bajo de la desesperación donde comenzó el verdadero viaje de Ana. Un viaje no de visión, sino de percepción. La fase inicial estuvo marcada por la negación y la ira. ¿Por qué yo? Se convirtió en el estribillo de sus días y de sus noches, una pregunta que resonaba en el silencio de su soledad sin encontrar respuesta. Las etapas del dolor se desarrollaron dentro de ella mientras lloraba no solo la pérdida de la vista, sino también la muerte del futuro que había imaginado para sí misma. La depresión arrojó una larga sombra sobre el espíritu de Ana, y el peso de su pérdida la ancló a un lugar de dolor y oscuridad. Pero a medida que los días se convirtieron en meses y los meses en años, una transformación lentamente echó raíces en ella. Fue un despertar gradual, una comprensión de que, aunque había perdido la vista, todavía poseía su visión, una visión no de los ojos, sino del corazón y la mente. Ana empezó a redescubrir el mundo a través de sus otros sentidos. El sonido del viento susurrando entre las hojas, el olor de la lluvia sobre la tierra seca, el calor del sol en su rostro, cada uno se convirtió en una pincelada en la pintura de su nuevo mundo. Aprendió a ver, a través de las texturas de la vida, la risa de los niños jugando a lo lejos, la reconfortante cadencia de la voz de un amigo, la sinfonía del mundo vivo a su alrededor. Fue un período de profundo crecimiento y adaptación. Ana encontró dentro de sí misma una resiliencia que no sabía que poseía. Comenzó a relacionarse con el mundo de maneras que nunca había imaginado, encontrando alegría en los placeres simples y un aprecio más profundo por las conexiones que nos unen. Sus planes para el futuro, una vez destrozados, comenzaron a tomar forma nuevamente, diferentes en forma pero no en esencia. Descubrió nuevas pasiones, nuevas formas de contribuir y marcar la diferencia, nuevos caminos que explorar. A raíz de su devastadora pérdida, Ana descendió a un mundo envuelto en oscuridad, tanto literal como metafórica. El mundo vibrante que una vez le trajo una alegría inconmensurable, ahora le parecía distante e inaccesible. Los intereses y pasatiempos que alguna vez ocuparon sus días y llenaron su corazón de felicidad, perdieron su brillo, desapareciendo en el fondo de su nueva realidad.
La alegría que encontraba en las risas de los niños, la mirada amorosa de su esposo y la energía bulliciosa de las reuniones familiares disminuyeron, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. La llegada de este profundo cambio no pasó desapercibida para su familia. Sus hijos y nietos, que alguna vez fueron fuentes de alegría y energía ilimitadas, se encontraron lidiando con la cruda transformación de Ana. Intentaron con todas sus fuerzas traspasar el velo de tristeza que la había envuelto, ofreciéndole apoyo, amor y compañía con la esperanza de reavivar la chispa que se había apagado dentro de ella. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ellos también se dieron cuenta de que la matriarca que conocían, la vibrante y enérgica Ana, se estaba alejando cada vez más de su alcance. El marido de Ana, un hombre que la había apoyado durante décadas de los flujos y reflujos de la vida, sintió que la distancia entre ellos crecía. Las miradas compartidas y los entendimientos tácitos, que alguna vez fueron la base de su conexión, ahora parecían atravesar un abismo insuperable. Observó impotente cómo la mujer que amaba se retiraba a un capullo de soledad, con su espíritu ensombrecido por la pérdida y la desesperación. La alienación se convirtió en la compañera silenciosa de Ana, su presencia en un recordatorio constante de la brecha entre su mundo interno y la vida que alguna vez llevó. La soledad, un espectro que persistía en los bordes de su conciencia, se convirtió en su realidad, y su peso la oprimía cada día que pasaba. Las voces de sus hijos y nietos, que alguna vez fueron una sinfonía de alegría, ahora sonaban distantes, como amortiguadas por una barrera invisible. Sus intentos de llegar a ella, de cerrar la brecha que se había formado, se toparon con la cruda realidad de que algunos abismos son demasiado anchos para cruzarlos solo con palabras y gestos. Este aislamiento no se debió al abandono o la falta de amor. Al contrario, la dedicación de su familia nunca flaqueó. La rodearon con cuidado, buscando formas de brindarle consuelo y conexión. Sin embargo, cuanto más lo intentaban, más se retiraba Ana y su mundo se contraía a su alrededor en una búsqueda incesante de consuelo que permanecía perpetuamente fuera de su alcance. En esta oscuridad, la vida de Ana se convirtió en un estudio silencioso de la paradoja de la conexión humana, rodeada de aquellos que la amaban profundamente, pero profundamente sola. La vitalidad del mundo exterior, con su infinidad de colores, sonidos y texturas, continuaba sin disminuir, pero para Ana era como si estuviera al otro lado de un vasto e impenetrable cristal, capaz de observar pero no participar. La transformación no fue instantánea, sino gradual, un lento sucumbir a las realidades de su condición. Cada día, la esencia de quien había sido parecía alejarse más, dejando a su familia lidiando con la sombra de una pérdida que acechaba, una pérdida no solo de la vista, sino del espíritu que una vez la había definido. Sin embargo, fue dentro de este profundo pozo de soledad y separación donde yacían latentes las semillas de la transformación, porque en las profundidades de la desesperación, donde todo parece perdido, el espíritu humano a menudo encuentra su verdadera fuerza. Sin que Ana y tal vez incluso su familia lo supieran, el viaje a través de esta noche eventualmente conduciría a un amanecer de comprensión, un renacimiento de la conexión que trascendía las limitaciones físicas impuestas por su condición. A medida que la rueda del tiempo giraba en su implacable ciclo, los años se extendieron hasta convertirse en una vasta extensión de oscuridad inquebrantable para Ana. El flujo inicial de bondad y cuidado, que alguna vez fue un bálsamo para su alma dolorida, había disminuido a medida que su familia se alejaba gradualmente de su mundo. Sus vidas, llenas de sus propias historias y luchas, avanzaron en el implacable avance del tiempo, dejando a Ana anclada en una quietud sombría. El concepto de vista, tanto literal como metafórico, parecía haberse desvanecido de su memoria colectiva, llevándose consigo la vitalidad de la conexión que Ana alguna vez compartió con sus seres queridos. Su marido, una presencia constante en su vida, falleció, dejando un vacío que resonaba con los recuerdos de un pasado compartido. Las llamadas diarias de sus hijos, que alguna vez fueron motivo de anticipación, disminuyeron y finalmente cesaron. El silencio era un claro recordatorio de la distancia que había crecido entre ellos.
Sus nietos, cuya exuberancia juvenil alguna vez la llenó de alegría, se convirtieron en figuras distantes, y sus visitas fueron una rareza que cesó por completo con el tiempo. Parecía como si Ana, la matriarca de una familia que alguna vez fue muy unida, se hubiera convertido en una reliquia olvidada de una época pasada y su existencia en un faro solitario en la noche. En este paisaje de abandono y soledad quedaba una única fuente de apoyo: su vecino. Esta mujer, que había vivido una vida marcada por su propia forma de soledad, se convirtió en la inesperada compañera de Ana en los últimos años de su viaje. Como nunca se casó ni tuvo hijos propios, la vecina había recorrido su camino sola y su vida era un silencioso testimonio de autosuficiencia e independencia. Sin embargo, ante la difícil situación de Ana, asumió un papel que nunca había imaginado para sí misma: el de cuidadora. Para la vecina, cuidar de Ana fue un viaje a aguas desconocidas. Las responsabilidades de cuidar, tan ajenas a su propia experiencia, presentaban innumerables desafíos, cada día una lección de paciencia, comprensión y compasión. Pero abordó estos desafíos sin quejarse, impulsada por un profundo sentido de empatía por la situación de Ana y tal vez por un reconocimiento de la necesidad humana compartida de conexión y compañía. Juntos, Ana y su vecina forjaron un vínculo que trascendió los lazos convencionales de familia y amistad. Sus días estuvieron marcados por rutinas simples y pequeños actos de bondad. Una comida compartida, conversaciones llenas de recuerdos y risas, y el consuelo silencioso de la presencia. Para Ana, el vecino se convirtió en un salvavidas, un faro de esperanza en un mundo que se había vuelto oscuro. Y para la vecina, Ana se convirtió en un espejo que reflejaba el valor del altruismo, la belleza de una vida compartida al servicio del otro. Esta improbable alianza, formada a la sombra del aislamiento de Ana, se convirtió en un testimonio del poder de la conexión humana. Fue un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar luz en la compasión y la bondad de los demás. Su historia, aunque marcada por la tristeza de la pérdida y el dolor de la soledad, también estuvo iluminada por la calidez del compañerismo y la resiliencia del espíritu humano. A medida que pasaron los años, el mundo exterior continuó su inexorable marcha hacia adelante, pero dentro de los límites de su existencia compartida, Ana y su vecino crearon un santuario de paz y apoyo mutuo. Era una relación construida no sobre las obligaciones de la sangre, sino sobre las elecciones del corazón, una elección de preocuparse, escucharse y estar presentes unos para otros. A medida que los años tejieron su intrincado tapiz en torno a las vidas de Ana y su vecina, el paso del tiempo pareció solidificar su vínculo, un testimonio de las luchas compartidas y las tranquilas alegrías del compañerismo. Sin embargo, poco después del Lady cumpleaños de Ana, un inesperado rayo de esperanza atravesó el monótono tejido de su existencia. Su vecina, siempre optimista e incansable buscador de luz en medio de la oscuridad, tropezó con información que parecía nada menos que milagrosa, un nuevo método que prometía la posibilidad de curar la ceguera. Impulsada por una esperanza que había permanecido latente en Ana durante décadas, su vecina se acercó a ella con esta noticia que cambiaría su vida. La reacción inicial fue una mezcla de escepticismo y miedo. Ana, después de haber navegado por el mundo de la oscuridad durante tanto tiempo, encontró un desafío atreverse a tener esperanza, a creer en la posibilidad de un mundo recuperado. Sin embargo, la convicción en la voz de su vecina, una firme creencia en el potencial de cambio, poco a poco comenzó a derribar los muros que Ana había construido a su alrededor. Decidido a lograrlo, el vecino se embarcó en una misión para transformar este destello de esperanza en una realidad tangible. Comenzó a investigar, a comunicarse con profesionales médicos y a recopilar toda la información que pudo encontrar sobre este procedimiento innovador. Su dedicación fue inquebrantable y su determinación fue alimentada por la visión de un mundo en el que Ana pudiera volver a ver la belleza que la vida tenía para ofrecer. Después de semanas de diligente esfuerzo, encontraron un médico especializado en este novedoso tratamiento, un faro de experiencia en un mar de incertidumbre.
Concertar una consulta requirió un acto de fe, un paso hacia lo desconocido que Anna dudó en dar. Sin embargo, alentada por el apoyo inquebrantable de su vecino, aceptó y se embarcó en un viaje que desafiaría los fundamentos mismos de su realidad. El día de la consulta llegó envuelto en una mezcla de aprensión y esperanza. El médico, un profesional de buen corazón y trato amable, explicó el procedimiento con claridad y compasión. Este método, reveló, implica una combinación de tecnología de punta y técnicas quirúrgicas pioneras, ofreciendo la oportunidad de restaurar la vista a aquellos para quienes la luz se había extinguido durante mucho tiempo. Anna escuchó mientras un tumulto de emociones se arremolinaba en su interior. La posibilidad de volver a ver, de presenciar la salida del sol, los rostros de sus seres queridos y los colores del mundo era abrumadora. Dudas y miedos se mezclaron con una creciente sensación de esperanza, un frágil sueño echando raíces en el suelo árido de su corazón. La decisión de proceder no se tomó a la ligera. Se necesitaba coraje para salir de la familiaridad de la oscuridad y adentrarse en la incertidumbre de la luz. Sin embargo, con el firme apoyo de su vecino, Anna decidió aprovechar esta oportunidad y alcanzar la luz que siempre había parecido fuera de su alcance. En los días posteriores a la revelación del innovador tratamiento, Anna se encontró luchando con una infinidad de emociones. La perspectiva de recuperar la vista después de tantos años en la oscuridad era a la vez estimulante y aterradora. El escepticismo, un compañero constante perfeccionado por años de decepciones, le susurró dudas al oído. El mundo había cambiado desde la última vez que lo vio, y ella también. Anna ya no era la joven cuyos ojos brillaban con sueños y ambiciones, sino que había atravesado una vida de experiencias envueltas en oscuridad. Su visión del mundo y de quienes lo habitan había sido moldeada por las texturas, los sonidos y los silencios de una vida vivida en ausencia de luz. La herencia dejada por su difunto marido había colocado a Anna en una posición que nunca había previsto. La riqueza, que debería haber sido una fuente de seguridad, trajo consigo una nueva capa de complejidad a sus relaciones. Había aprendido, a través de duras lecciones, que la fortuna podía atraer motivos tan oscuros como su mundo invisible. El temor de que su nueva oportunidad de recuperar la vista fuera otro plan para explotar su vulnerabilidad ocupaba un lugar preponderante en sus pensamientos. El corazón de Anna, custodiado por muros construidos a partir de años de decepciones y traiciones, luchaba por aceptar la sinceridad de las seguridades del médico. El médico, consciente de los temores de Anna, se acercó a ella con una paciencia y comprensión que decía mucho de su compromiso con su bienestar. Proporcionó evidencia del éxito del procedimiento, testimonios de aquellos que habían surgido de la oscuridad a la luz, cuyas vidas habían sido transformadas por esta maravilla médica. Ofreció no solo su seguridad profesional, sino también su compromiso personal con la equidad y la transparencia durante todo el proceso. Fue una promesa que buscaba cerrar la brecha entre la esperanza y la confianza, un delicado equilibrio en el que Anna se encontraba tambaleándose. Alentada por el apoyo inquebrantable de su vecina y las sinceras garantías del médico, Anna comenzó a permitirse creer en la posibilidad de un futuro mejor. La idea de volver a ver el mundo, de contemplar los rostros de su familia, su vecino y la belleza del mundo natural que se había desvanecido en un recuerdo lejano, encendió una chispa de esperanza en su interior. Esta esperanza era frágil, una llama delicada parpadeando en el viento, pero fue suficiente para impulsarla hacia adelante. A medida que se acercaba el día del procedimiento, el escepticismo de Anna fue dando paso gradualmente a un optimismo cauteloso. Se permitió soñar con las alegrías sencillas que le traería la vista. Leer un libro, contemplar la puesta de sol, reconocer los rostros amorosos de quienes la rodeaban. Estos sueños, una vez encerrados en lo más recóndito de su corazón, comenzaron a salir a la superficie, pintando su mundo con los tonos de la posibilidad. Los tímidos pasos de Anna hacia la esperanza y la confianza, impulsados por la posibilidad de recuperar la vista mediante un tratamiento innovador, se toparon con un revés imprevisto y aplastante. En un giro del destino que parecía burlarse de su incipiente fe en la posibilidad de un futuro mejor, el médico que había sido el presagio de la esperanza se retiró repentinamente,
citando circunstancias imprevistas que le impidieron realizar la operación. Este abrupto cambio fue un duro golpe, no solo para las esperanzas de Anna, sino también para su propia creencia en la posibilidad de la buena suerte. La frágil confianza que había comenzado a depositar en el mundo y su capacidad de bondad se hizo añicos, dejándola luchando con los familiares zarcillos de desesperación y cinismo que durante mucho tiempo habían coloreado su percepción de su entorno. Sin embargo, en medio de esta agitación, la figura de su vecina se mantuvo inquebrantable, un faro de determinación y lealtad. Negándose a permitir que Anna sucumbiera una vez más a la oscuridad de la desilusión, su vecina encarnó la persistencia de la esperanza. Reconoció la profundidad de la decepción de Anna, el peso de la desilusión que amenazaba con arrastrarla de regreso a un mundo carente de confianza. Pero también vio la chispa del deseo de una vida diferente, una vida llena de luz y color, que se había encendido brevemente en el corazón de Anna. Decidida a no dejar apagar esa chispa, la vecina se encargó de llevar la antorcha de la esperanza para ambos. Con una determinación fortalecida por los obstáculos y una dedicación alimentada por el vínculo de años de compañerismo, el vecino inició el arduo camino de buscar alternativas. El revés con el médico fue un obstáculo importante, pero no fue el final del camino. Investigando, haciendo llamadas y contactando redes cercanas y lejanas, buscó encontrar otro camino hacia el milagro que tan brevemente habían vislumbrado. Sus esfuerzos, marcados tanto por frustración como por pequeñas victorias, eventualmente llevaron al descubrimiento de una nueva oportunidad, un tratamiento avanzado disponible en el extranjero que prometía tasas de éxito y apoyo aún mayores durante todo el proceso. Presentarle esta nueva posibilidad a Anna fue una tarea delicada. El vecino lo abordó con una mezcla de cautela y optimismo, plenamente consciente de las cicatrices dejadas por su reciente decepción. Ella lo enmarcó no como una solución garantizada, sino como un paso más en su viaje juntos, un viaje definido por sus desafíos, pero también por su potencial de redención y crecimiento. Anna, ante esta propuesta renovada, se encontró en una encrucijada. El dolor de los acontecimientos recientes la impulsó a retroceder para protegerse de mayores decepciones. Sin embargo, el apoyo inquebrantable de su vecina, la prueba innegable de cuidado y compromiso que trascendió las palabras, ofrecieron un contrapunto a sus temores. Fue esta demostración de apoyo incondicional, esta manifestación tangible de esperanza en acción, lo que comenzó a inclinar la balanza. Después de mucha deliberación, introspección y conversaciones cargadas de vulnerabilidad y coraje, Anna decidió abrazar este nuevo camino. La decisión no se tomó a la ligera. Fue un testimonio de la evolución de su relación con la esperanza, una relación que había sido puesta a prueba por las pruebas más oscuras y, sin embargo, permaneció intacta, fortalecida por la presencia firme de su vecino. Los preparativos para el viaje al extranjero estuvieron rodeados de un cauteloso optimismo. Anna y su vecina abordaron cada paso como un equipo, unidos por una visión compartida de un futuro que se atrevió a brillar con posibilidades que antes se creían perdidas. La comunidad que los rodeaba, inspirada por la resiliencia y la dedicación del dúo, se unió para apoyarlos, ofreciendo aliento y asistencia en innumerables formas. Mientras Anna estaba al borde de esta nueva aventura, la sombra de las decepciones pasadas surgía, pero estaba eclipsada por la fuerza del vínculo que compartía con su vecino y la esperanza colectiva de quienes creían en su búsqueda. Este paso hacia lo desconocido, esta decisión de seguir tratamiento en el extranjero, fue más que una búsqueda de una solución médica. Fue una declaración de fe en el poder de la amistad, en la resiliencia del espíritu humano y en la luz duradera de la esperanza que nos guía en los tiempos más oscuros. A raíz de la audaz decisión de Anna de continuar con la operación en el extranjero, se produjo un cambio notable e inesperado dentro de su familia extendida. Los hijos y nietos, cuya presencia se había convertido en ecos distantes de una vida que alguna vez estuvo llena de momentos compartidos, de repente reaparecieron en el primer plano de su existencia. Su repentino resurgimiento no fue impulsado por una nueva preocupación por el bienestar de Anna
o un deseo de apoyarla en este paso monumental. En cambio, sus voces se alzaron en un coro de disidencia, instándola a reconsiderar la operación que consideraban demasiado arriesgada, demasiado llena de peligros para alguien de su avanzada edad. Esta oposición colectiva, aparentemente nacida de la preocupación, rápidamente le reveló a Anna sus verdaderos colores. Los años habían perfeccionado su capacidad para discernir los motivos tácitos que a menudo se ocultaban bajo la superficie de las palabras. Se hizo cada vez más claro que su repentino interés en su salud y sus decisiones estaba intrínsecamente ligado al asunto de su herencia, una suma sustancial que se había convertido más en una maldición que en una bendición, arrojando largas sombras sobre los lazos familiares que deberían haber sido fuentes de apoyo y amor. Darse cuenta de que su propia sangre la veía más como una guardiana de la riqueza que como un querido miembro de la familia fue un trago amargo. Trajo consigo una claridad, aunque dolorosa, sobre la dinámica que silenciosamente había dado forma a la distancia y el silencio que habían crecido entre ellos a lo largo de los años. La operación, un rayo de esperanza para Anna, se había convertido sin querer en una prueba de fuego que revelaba las complejidades y, en ocasiones, la avaricia que puede acechar dentro de los límites de los lazos familiares. Pero Anna, fortalecida por el apoyo inquebrantable de su vecino y la resiliencia que se había convertido en su sello distintivo, no se dejó intimidar por esta presión familiar. Las dudas y temores expresados por sus hijos y nietos hicieron poco para influir en su determinación. En todo caso, fortalecieron su determinación, encendiendo una feroz independencia que había permanecido latente tras años de dependencia y oscuridad. Reconoció la operación no solo como una oportunidad para recuperar la vista, sino como un momento crucial para recuperar su autonomía, para tomar una decisión basada no en las expectativas y deseos de los demás, sino en su propio deseo profundamente arraigado de ver el mundo de nuevo. Su vecina, testigo del drama que se desarrollaba, apoyó a Anna con una lealtad que trascendió los lazos de la amistad tradicional. Juntos navegaron por las turbulentas aguas de la política familiar, con la mirada puesta firmemente en el horizonte de esperanza que representaba la operación en el extranjero. Este viaje, inicialmente emprendido como una búsqueda de la vista, se había convertido en una profunda narrativa de empoderamiento y autoafirmación, con Anna en el centro. A medida que se acercaba el día de la partida, la resolución de Anna cristalizó en una tranquila certeza. La oposición de su familia, aunque dolorosa, sin darse cuenta le había regalado una visión profunda de la verdadera naturaleza de sus relaciones. Subrayó el valor del apoyo genuino, encarnado por su prójimo, y la importancia de seguir el propio camino, incluso cuando divergiera de las expectativas de los demás. El día tan esperado llegó con una mezcla de temor y esperanza. Anna, acompañada por su vecina, se sometió a la operación que prometía levantar el velo de oscuridad que había envuelto su mundo durante décadas. El procedimiento, una mezcla de arte y ciencia, se realizó con sumo cuidado, y cada paso fue un testimonio del ingenio humano y la búsqueda incesante de la curación. Cuando Anna salió de la anestesia, sus ojos, que durante tanto tiempo no estaban acostumbrados al juego de luces y sombras, se abrieron a un mundo que renacía en claridad y color. Los momentos iniciales de visión fueron abrumadores. Un diluvio de sensaciones, un caleidoscopio de colores y formas que bailaban ante sus ojos, cada uno más vívido y sorprendente que el anterior. La alegría de esta nueva visión fue profunda, una oleada de emoción tan intensa que la dejó sin aliento. Después de años envuelta en la oscuridad, el mundo estaba lleno de belleza. Cada rayo de luz era una pincelada sobre el lienzo de su percepción rejuvenecida. Sin embargo, la euforia de este despertar sensorial fue atenuada por una comprensión incipiente. El mundo que Anna había dejado atrás, el mundo que recordaba, había continuado su implacable marcha hacia adelante en su ausencia. El panorama de su vida, tanto personal como más amplio, había sufrido transformaciones que ahora veía por primera vez. La alegría de ver se mezcló con una sensación de desorientación y pérdida mientras luchaba con los cambios que se habían desarrollado sin ser vistos ante ella.
La más penetrante de estas revelaciones fue la naturaleza de sus relaciones. La familia que una vez conoció, cuyas voces y risas habían sido sus faros en la oscuridad, se reveló bajo una nueva luz. La oposición y las motivaciones que rodearon su decisión de someterse a la operación en el extranjero ya habían sembrado semillas de duda, pero al ver sus rostros, leer las sutilezas de las expresiones y la evasión en sus ojos, Anna se enfrentó a una verdad más dolorosa que sus años de ceguera. Alguna vez fue la crueldad de la indiferencia, el agudo aguijón de la traición por parte de aquellos a quienes había amado más profundamente. Era una herida que la vista no podía curar. Sus hijos y nietos, que alguna vez fueron presencias abstractas definidas por recuerdos y voces, ahora se presentaban ante ella como extraños. Sus prioridades y afectos cambiaban de maneras que le dolían el corazón. El mundo que había imaginado, uno de reunión y reconexión tras recuperar la vista, parecía una fantasía ingenua frente a estas crudas revelaciones. Sin embargo, en medio de este tumulto de emoción y adaptación, Anna encontró consuelo en la presencia inquebrantable de su vecina. Este fiel compañero, que se había convertido en más familia que aquellos unidos por sangre, la apoyó mientras navegaba por el complejo tapiz de su nueva realidad. Juntos, enfrentaron los desafíos de la reintegración de Anna a un mundo que había seguido adelante sin ella, encontrando fuerza en su viaje compartido y el vínculo inquebrantable que se había formado entre ellos. En los tranquilos momentos de reflexión que siguieron al tumultuoso trastorno de su recuperación de la vista, Anna se encontró confrontando no solo los cambios externos que habían ocurrido en su ausencia, sino también el paisaje interno de su propia alma. La claridad de la visión trajo consigo una claridad de comprensión, una percepción penetrante de la naturaleza de las consecuencias y la redención que no había captado del todo en sus años de oscuridad. La comprensión de que sus acciones en la juventud, marcadas por la insensibilidad y quizás incluso la crueldad, habían sembrado semillas de discordia y distanciamiento, fue un amargo reconocimiento. Anna tuvo que afrontar la incómoda verdad de que el aislamiento y el dolor que experimentó no eran solo el resultado de las acciones de quienes la rodeaban, sino también un reflejo de sus propios actos pasados. La vida, en su inexorable sabiduría, había cerrado el círculo, presentándole la cruda realidad de que la energía que liberamos al mundo, ya sea bondad o malicia, resuena en nosotros en formas que difícilmente podemos predecir. Este período de introspección fue doloroso pero necesario. Anna comprendió que la crueldad del mundo, que le había parecido tan aguda e injusta cuando volvió a despertar, era en parte un espejo de sus propias contribuciones al entramado de sus relaciones. El distanciamiento de su familia, la falta de comprensión y calidez que encontró, se remontan a las ondas causadas por sus propias acciones en el río del tiempo. Pero dentro de esta comprensión había una semilla de esperanza y redención. Anna reconoció que así como sus acciones pasadas habían dado forma a su presente, sus decisiones actuales también podían influir en el futuro. No se mostró impotente ante las consecuencias de su juventud. Más bien, estaba armada con el profundo conocimiento de que el cambio era posible, que la curación podía fomentarse mediante actos de genuino remordimiento, comprensión y compasión. Envalentonada por esta idea, Anna comenzó a navegar por su mundo recién iluminado con un sentido de propósito y determinación. Se acercó a su familia, no con expectativas de perdón o reconciliación inmediata, sino con un humilde reconocimiento de sus errores pasados y un sincero deseo de enmendarlo. Estos esfuerzos encontraron diversos grados de resistencia y aceptación, un testimonio de la compleja red de emociones e historia que los unía. En el ocaso de su vida, Anna se encontró navegando por un paisaje marcado por la soledad y la reflexión. La recuperación de la vista no le había traído la reconciliación con su familia que alguna vez había esperado. En cambio, iluminó las complejidades y fracturas que yacen bajo la superficie de sus relaciones. La claridad de su visión reveló no solo la belleza del mundo que la rodeaba, sino también las consecuencias de una vida marcada por acciones y decisiones que ahora veía a través del lente del arrepentimiento.
Las revelaciones de su vista recuperada se extendieron más allá de lo físico, provocando una profunda introspección en la naturaleza de su existencia y las ondas causadas por las acciones de su yo más joven. Sin embargo, en esta soledad había una profunda sensación de comprensión, una paz que surgió al confrontar y aceptar las verdades de su viaje. Ana reconoció la naturaleza cíclica de la vida, la forma en que nuestras acciones y elecciones se entrelazan a través del tejido del tiempo para regresar a nosotros, a menudo de la manera que menos esperamos. Las lecciones de su juventud, alguna vez oscurecidas por el orgullo y las circunstancias, ahora estaban claras ante ella, crudos recordatorios de la fragilidad de las conexiones humanas y el precio del abandono. La pérdida de sus visiones agradables, tanto literales como metafóricas, fue una carga pesada. Sin embargo, fue dentro de este espacio de pérdida donde Ana encontró un sentido más profundo de sí misma. Las dificultades que la vida le había deparado, el aislamiento y las traiciones, también le habían abierto un espacio para el crecimiento y la comprensión. Aprendió a apreciar los momentos de belleza y bondad que marcaban su soledad, las interacciones fugaces con la naturaleza, los recuerdos que danzaban en su mente y las raras pero preciosas visitas de su vecino. Su vecina, una presencia constante a través de los años de oscuridad y el breve interludio de luz, continuó visitándola. Cada visita fue un bálsamo para el alma de Ana, un recordatorio de que incluso en medio de la pérdida y el cambio, seguían existiendo puntos de conexión, faros de esperanza y bondad. El vecino se consoló al saber que Ana había llegado a un lugar de comprensión, que el viaje que habían compartido había llevado a un destino de paz e introspección para Ana. En estas visitas se desarrollaron conversaciones, no solo sobre el día a día, sino también sobre las corrientes más profundas de la vida, la comprensión de las acciones y consecuencias y la aceptación de las imperfecciones de la vida. Ana compartió sus conocimientos sobre la vida, la comprensión que había surgido de la interacción de la luz y la oscuridad, tanto visibles como invisibles. Sus reflexiones, teñidas de arrepentimiento y sabiduría, fueron recibidas por su vecino con empatía y compasión, y el silencio compartido entre ellos era tan significativo como las palabras pronunciadas. En los últimos capítulos de su vida, Ana experimentó una profunda transformación. El viaje que había emprendido, de la oscuridad a la luz y de regreso a un lugar de introspección, había culminado en una profunda comprensión de sí misma y del legado que deseaba dejar atrás. Esta comprensión, obtenida con esfuerzo a través de años de soledad y reflexión, encendió una chispa de determinación en su interior. Reconoció que la verdadera paz no vendría únicamente de la soledad, sino de la reconciliación y la creación de conexiones genuinas con aquellos a quienes había alejado. Armada con esta nueva determinación, Ana buscó salvar los abismos que se habían ampliado a lo largo de los años entre ella y su familia. Las conversaciones que inició con sus hijos estuvieron llenas de vulnerabilidad y honestidad, cualidades que habían estado ausentes en sus interacciones durante demasiado tiempo. Para su sorpresa y alivio, estas conversaciones se desarrollaron en un tapiz de comprensión y perdón. Las barreras construidas a partir de años de malentendidos y dolor comenzaron a desmoronarse, revelando la posibilidad de curación y un vínculo familiar más profundo. Este deshielo de las relaciones se extendió a sus nietos, quienes, hasta entonces, habían conocido a su abuela más a través de historias teñidas de la compleja dinámica familiar que a través de una interacción directa. Los esfuerzos de Ana por conectarse, compartir sus historias y la sabiduría extraída de sus experiencias abrieron nuevas vías de comunicación. Sus nietos, a su vez, aprovecharon la oportunidad de conocer a su abuela, descubriendo en ella una fuente de inspiración y fortaleza. La alegría de estas conexiones, de encontrar puntos en común y construir nuevos recuerdos, fue un bálsamo para el alma de Ana, infundiendo a sus últimos años una sensación de propósito y realización que durante mucho tiempo la había eludido. Animada por la curación que estaba empezando a tener lugar dentro de su familia, Ana dirigió su mirada hacia afuera, al círculo más amplio del impacto de su vida.
El pueblo donde había vivido una vez y del que había partido bajo una nube de incomprensión y arrepentimiento ocupaba un lugar preponderante en su mente. Buscando un cierre y la oportunidad de hacer las paces, Ana se embarcó en un viaje de regreso a este lugar de su pasado. Su regreso al pueblo fue una especie de peregrinación, un viaje emprendido no solo para buscar el perdón de aquellos a quienes había ofendido, sino también para perdonarse a sí misma. La recepción que recibió fue mixta, como era de esperar en un lugar donde los recuerdos son profundos y el pasado no se olvida fácilmente. Sin embargo, Ana abordó cada encuentro con humildad y sinceridad, ofreciendo disculpas sin expectativas, simplemente con la esperanza de comprensión. Este acto de buscar el perdón, de hacerse vulnerable ante aquellos que alguna vez había conocido, fue transformador. Fue un gesto que lo dijo todo, permitiéndole dejar las cargas del pasado y abrazar los días restantes de su vida con un corazón más ligero. El alivio que produjo este acto de reconciliación fue palpable, una liberación del espíritu que había estado abrumado por años de culpa y arrepentimiento no resueltos. Aunque Ana sabía que su tiempo era limitado, la calidad de sus días se enriqueció enormemente con estos actos de reconciliación y conexión. Su mundo, alguna vez definido por los parámetros de su propia soledad y las complejidades de sus luchas internas, se expandió para incluir la calidez de las relaciones renovadas y la gracia del perdón, tanto dado como recibido. En el otoño de sus años, Ana se encontró disfrutando de la calidez de un tardío pero resplandeciente florecimiento de felicidad y amor. El viaje hasta este sereno capítulo había sido arduo, un camino plagado de sombras y luces, pérdidas y descubrimientos. La comprensión que se le había ocurrido, de que la esencia de la vida está profundamente entrelazada con las conexiones que cultivamos y el perdón que extendemos, tanto a nosotros mismos como a los demás, había transformado el ocaso de su existencia en un período de profunda paz y plenitud. La reconciliación con sus hijos marcó el paso de una página. Fue una conversación que se debió haber hecho hace mucho tiempo, una que salvó los abismos creados por años de malentendidos y distancia. Este resurgimiento de los lazos familiares, que alguna vez se consideraron irreparablemente desgastados, fue un testimonio de la resiliencia del amor y la capacidad de cambio. El deshielo de las relaciones con sus nietos añadió capas de alegría a sus días, infundiendo a su mundo una vitalidad y un propósito que habían faltado durante demasiado tiempo. Su afán por conocer a su abuela, por aprender de ella y compartir el entramado de su rica experiencia de vida, trajo una renovación de espíritu que Ana apenas se había atrevido a esperar. Su peregrinaje al pueblo de su pasado, un viaje motivado por un deseo de expiación y cierre, fue quizás el paso más conmovedor hacia su propia redención. Al enfrentarse a los fantasmas de su pasado y buscar el perdón de aquellos a quienes había ofendido en el fervor de su juventud, Ana encontró no solo la absolución, sino también una profunda sensación de liberación. Este acto de humildad y coraje, de enfrentar a aquellos a quienes había lastimado, fue un bálsamo para su alma, que le liberó de cargas que había cargado, tal vez inconscientemente, durante décadas. Los años que siguieron estuvieron imbuidos de una tranquila satisfacción, una sensación de plenitud que Ana había buscado durante mucho tiempo. Ya no vivía a la sombra de lo que había sido, ni con el miedo de lo que estaba por venir. Cada día fue recibido con gratitud, un regalo precioso que debemos apreciar y compartir. Su casa, que alguna vez fue un refugio de soledad, se convirtió en un lugar de reunión para familiares, amigos y vecinos. Las risas llenaron el aire, se compartieron historias y se crearon recuerdos. Cada momento es una puntada en el tejido de una vida bien vivida.